Diálogos musicales con Gustavo Yepes. Hola a todos, bienvenidos a Diálogos Musicales con Gustavo Yepes. Hoy estaremos acompañándolos en este episodio Antonia Mejía, Susana Quintero, Andrés Jiménez y Alejandra Álvarez, estudiantes de música, y por supuesto el maestro Gustavo Yepes. Bueno, hola a todos, aquí de parte de Gustavo Yepes. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola, un saludo para todos. Hoy estaremos conversando sobre eso de estudiar música. Y pues para comenzar y para introducir este tema, podemos hacer una recapitulación sobre por qué se debe estudiar la música y quién debería estudiar música. Maestro. Yo creo que el que tenga interés total, profesional, en la música, pues debe estudiarla. Ahora, la pregunta es, ¿estudiarla cómo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida de músico? ¿Vas solamente a ser como una especie de artesano de la música? Alguien que va a hacer música en un nivel pues, sencillo, popular, en fin, pues entonces no necesitas estudiar una carrera universitaria, sino que puedes estudiar con un profesor particular, en una pequeña academia, etc. Ahora, si quieres, digamos, estar en el nivel más alto posible de conocimientos, entonces sí, estudias en una universidad. Igual que si vas a ser abogado, pues estudias en una universidad, o si vas a ser ingeniero civil, estudias en una universidad. Entonces, porque si vas a ser maestro de obra, pues no necesitas estudiar ingeniería civil. Entonces simplemente estudias lo que necesites en un nivel artesanal, en un nivel de aficionado, en un nivel profesional, etc. Esa es, pienso yo, como la visión general. Sí, porque nosotros como estudiantes de música incluso nos surge la duda sobre el cómo estudiar la música o qué estudiar en particular. Y nosotros que somos estudiantes particularmente de música académica, incluso nos surgen preguntas sobre las materias. A veces vamos ciegos por el mundo como recibiendo información y no sabemos por qué debemos recibir esa información. Ejemplo, materias como, no sé, coro. ¿Por qué, por ejemplo, se debe ver coro? Si yo voy a, digamos, a ser chelista o contrabajista. Ahí, por ejemplo, es una materia que puede ser muy útil, primero porque te enseña, incluso antes de entrar más adelante como chelista a una orquesta, te enseña a lo que es ser dirigido, a andar todos oyéndose al mismo tiempo que haces tu parte, es decir, a trabajar en conjunto, a trabajar también una cosa que es muy interesante, que es que al fin y al cabo todos los instrumentos son de alguna manera una imitación de la voz humana. Entonces, por ejemplo, para un pianista es muy importante cantar en un coro, porque aprende además como a que cuando vaya a tocar el piano le suene cantable, ¿cierto? Le suene como quien está cantando, no solamente como quien está percutiendo, porque el instrumento es percutivo. De manera que eso te enseña cosas colaterales, de esas que no son de tipo, pues, mucha cosa cerebral, de entender cosas científicas o en fin, sino que es la sensación de trabajar en conjunto. Entonces, para eso te sirve el coro. Qué pena, yo meto acá también la cuchara. Algo que me parece sumamente importante en cualquier músico es el oído interno y el coro me parece que es una cosa que lo desarrolla mucho más allá. Eh, el oído interno, que tú mismo seas el que produce el sonido, que no sea un instrumento aparte, creo que hace que el oído interno se desarrolle de manera espectacular. Y de hecho, con respecto a esto de las materias, mucha gente se pregunta, incluso mi familia, y creo que la familia de todos se pregunta, ¿qué estudia un músico? O sea, si usted va a una universidad o a un conservatorio a estudiar música, ¿usted qué materias ve y por qué las ve? ¿Nos podría, maestro, como dar un resumen general de qué estudia un músico en la universidad? Claro, hay inclusive una visión general que es muy interesante, que es esa de cómo estudiaban los músicos antes, digamos, hace 1000 años, cómo estudiaban música. Estudiaban música en lo que se llama el taller del maestro, ¿cierto?
que era estar en la casa del maestro, inclusive casi que ser una especie de hijo de él, protegido de él, vivir con él y aprender en la práctica, digamos. Aquí mismo la gente en las grandes catedrales, por ejemplo, eran coristas del coro de la catedral, y entonces les enseñaban algún instrumento, les enseñaban algo de órgano, de contrapunto, en fin, pero todo como muy directamente relacionado con el oficio. Entonces, ¿qué pasó, digamos, a partir del romanticismo? Pues que se crean los conservatorios en donde empieza a haber materias separadas que van como a conformar eso que llamamos el currículo. Eso tiene una desventaja, y es que no están tan unidas como en el otro caso. Y tiene una ventaja, y es que ves más detalles y ves las cosas pues con mayor profundidad. De manera que eso es lo que explica que, así como en otras áreas del conocimiento humano, pues tú estudias una serie de materias que a veces no es tan fácil, digamos, reunir después en la práctica, como reunir los beneficios que te dan todas. Pero eso permite la profundidad de conocimientos en cada caso, como se espera de una formación universitaria. Bueno, para los oyentes que no son músicos, nosotros vemos materias que se pueden clasificar en materias teóricas y materias prácticas. Las materias prácticas son las materias que uno ejecuta, es decir, tocar un instrumento, cantar, dirigir o componer. Esas son como nuestras materias prácticas a grandes rasgos. Y las materias teóricas, que es donde se recibe la información, digamos, sí, teórica o de manual, que es como armonía, contrapunto. Historia, forma, estética, todas esas materias, sí. Inclusive la lectoescritura. Y también hay materias teórico-prácticas que son como entrenamiento auditivo, en la cual debes entrenar tu oído para pues, y poderlo decodificar teóricamente, por decirlo así. Eso es a grandes rasgos, de que muchas personas tenían la duda de qué hace un músico en la universidad. Tocan todo el día. Otra materia muy polémica entre los músicos es piano, porque independientemente del instrumento que uno toque, sea un instrumento de cuerda, un instrumento de viento o incluso canto, independientemente de todo eso, pues tenemos que ver la materia, y no son pocos semestres. En nuestro caso son 4 semestres obligatorios de esta materia. El maestro nos podría decir el por qué es tan importante para un músico tener conocimientos, así sea básicos, del piano. Qué buena pregunta, porque es que el piano es el instrumento en donde tú puedes ver, seas pianista o no, es decir, aprender la técnica del piano es para los pianistas, pero ¿para qué te ayuda ese instrumento? Hombre, que las teclas están en un orden como en el pentagrama, las notas de la escala. Entonces, en el piano uno puede sentir varias voces, puede relacionarlas fácilmente con la escritura musical, y entonces esa práctica es interesante por eso, porque es la parte plurifónica, o sea, de varias voces, en donde eso lo vas a sentir en tus dedos directamente. Esa es la importancia del teclado, para quien no va a ser pianista u organista o lo que sea, ¿cierto? Incluso yo creo que es el instrumento en el que la teoría musical se vuelve muy visual. Creo que a todos nos ha servido mucho cuando estamos trabajando toda esta parte teórica. Sí, definitivamente es más complicado visualizar toda esta parte teórica desde, digamos, desde las cuerdas, o incluso desde los propios vientos que manejan todas las escalas y todas las nociones de las notas como en una especie de abstracto. Eso es exactamente lo que pasa con esa materia, sí. Y no se trata de estudiar técnica, repito, técnica del teclado. No, se trata de que te sirva algo así como
como una máquina, como un instrumento de laboratorio en donde ves eso de la confluencia de las notas y el resultado. Sí, a mí me parece muy, muy curioso, a la parte triste, que nosotros aún siendo músicos no sepamos para qué estamos viendo ese tipo de materias. Por ejemplo, Antonia y yo conversamos muchísimos semestres sobre por qué debíamos ver tanto piano, porque al final era como, pues es que estamos viendo lo mismo una y otra vez, pero no entendemos cuál es el propósito filosófico de esto. Y ahora, maestro, usted nos responde la pregunta. Entonces, eso, si nos hubieran dicho eso al comienzo de eso, yo creo que uno eh, podría haberle sacado más provecho eh, a la materia o estudiar con conciencia, porque esa es otra cosa. A los músicos se nos dice que debemos estudiar, bueno, hay profesores que son defensores de que se deben estudiar 8 horas de instrumento diario, o sea, solo instrumento, y que de hecho las otras materias no son importantes, que solo si usted se va a dedicar a su instrumento, dedíquese a su instrumento, pero deje, por ejemplo, la tarea de lectura para después, no vaya a coro, que no es necesario, es mejor que afine su técnica, para qué historia, si todo está en Wikipedia. Maestro, ¿usted qué opina de, digamos, ese punto de vista? ¿Vos te imaginas que no sé, que el profesor no sé, de cardiología, ¿cierto? Te diga que por qué estás viendo anatomía, ¿cierto? Que le dediques el tiempo a la cardiología. Es exactamente igual, o sea, yo lo que no entiendo es qué está haciendo un profesor que dice eso en una universidad. Debería estar en su casa dando clases de instrumento de manera artesanal. Eso es lo que debería estar haciendo. Sí, es que el oficio de ser profesor acá en, bueno, en Colombia y en algunas partes del mundo también se ve más como pues como una vía de escape, como no tengo trabajo y el único trabajo posible es dar clase. Entonces, o se dicta sin ganas, sin tener ni siquiera las capacidades competentes para la materia que se está dictando, porque a muchos se les asignan materias simplemente para rellenar unas horas pues, que debe cumplir la institución. Entonces son profesores que no están capacitados para esa materia en particular, o que simplemente están ahí por estar, pero ellos quieren estar tocando o haciendo otras cosas, pero necesitan buscar de qué vivir. Yo creo que incluso pueden estar capacitados, solo que ser profesor es una cosa que también se estudia, la pedagogía. Entonces hay muchos músicos que están llenos de conocimiento, solo que no encuentran el canal de comunicación para hacerte llegar el conocimiento de la forma más clara. Yo lo veo un poquito, sí, si tú has visto una carrera de pedagogía, pues desde luego pues o unas materias al menos de pedagogía, pues desde luego esto te ayuda mucho más. Pero yo vuelvo a la comparación con las otras áreas del conocimiento. ¿Cuántos profesores de derecho o de ingeniería o de medicina estudiaron pedagogía de la carrera? Pero simplemente saben, es decir, son cultos en su materia y en su carrera y en su profesión. Entonces ellos saben no solamente enseñar porque saben, sino y porque además fueron buenos estudiantes, y están ahí es porque fueron buenos estudiantes. Entonces ellos saben la importancia de lo que están haciendo. Y fuera de eso, saben que están en una universidad y que por tanto el estudiante tiene todo el derecho a preguntarles cuál es la utilidad de ver esa materia. Esa es una cosa es que ¿qué hace ese profesor? Yo vuelvo a preguntar, ¿qué hace ese profesor en una universidad, siendo que la universidad es el espacio libre, abierto, es el ágora en donde uno puede discutir y preguntar lo que quiera? Entonces, ese es el punto de vista mío. Pues muy bueno si uno sabe, repito, pedagogía, especialmente si le va a enseñar a unos niñitos, por ejemplo. Pero yo te vuelvo a preguntar, ¿esos otros profesionales cuánta pedagogía vieron? No es que deban ser como estudiados en pedagogía, pero que sí les guste hacerlo. Es muy difícil cuando el profesional que está enseñando
considera el aprendizaje solo una salida para poder sobrevivir, no como de verdad un algo que desea hacer. Y yo pienso que lo que a uno no le gusta hacer, uno lo hace mal. Y entonces, para qué se esfuerza tanto en algo que no quiere hacer bien? Exacto. También hay competencias o herramientas que sirven para la pedagogía que son intangibles y no se adquieren, digamos, en un curso o en un diplomado, como por ejemplo la empatía con los estudiantes o saberle de los estudiantes. Y también nos pasa a los estudiantes que los canales de comunicación entre alumno y profesor se truncan mucho por no poderse comunicar, a veces no de manera verbal, que también pasa, porque uno muchas veces no tiene confianza con el profesor y le da miedo o le da temor por la posición de autoridad que da y uno se cohíbe de preguntar muchísimas cosas, pero también saber leer si el estudiante, eso eso que uno le transmitió o cómo se lo hizo llegar, si le sirvió o si hay que buscar otra manera de que lo pueda recibir y aprenderlo y entenderlo. Y los estudiantes también, porque los profesores se cansan, pues, son seres humanos, y tener un grupo de 30 personas donde todos están dispersos, porque claro, la información no les llegó como debe, el profesor también se cansa, entonces ahí van tirando para lados opuestos y no hay un punto de encuentro. Y yo quiero decir es que una palabra que tú mencionaste que es muy importante entenderla, que se llama autoridad. ¿Qué es autoridad? Es que hay gente que no entiende qué significa esa palabra. Autoridad es calidad de autor. ¿Sí? Entonces, autoridad tiene el que sabe. El que no sabe tendrá autoritariedad, pero no autoridad. Es curioso porque uno también lo ve no precisamente como esta persona es quien tiene el conocimiento y por orden jerárquico yo estoy debajo de esa persona, ¿cierto? Sino que uno lo ve como a veces una persona, en el gremio de la música, en el gremio artístico, se tiende a tener al maestro en un pedestal. O sea, es una persona inalcanzable, la cual lo que dice es, o sea, todo lo que diga está en la Biblia. Y ya. Eso es un pensamiento muy limitante porque te prohíbe explorar cantidad de cosas que se debe explorar e investigar en el ámbito artístico. Y Aleja, complementando lo que tú dices, me parece que también el mismo ámbito artístico, si ve que una persona quiere salirse de esos parámetros de solamente obedecer, a veces es castigada por ese hecho. O reprimida. Eso, en ese sentido, como castigada socialmente, por así decirlo. Y castigada muchas veces con cosas muy subjetivas, que es una nota, por ejemplo. Es que usted no lo hizo de la manera que yo esperaba y aún aunque esté bien, pues le voy a poner o lo voy a calificar mal porque no lo hizo como yo se lo pedí. También uno se encuentra en la situación en la que el profesor le entrega a uno un método de escalas o de arpegios o de lo que sea, que son libros de 100, 200 ejercicios con 100 variaciones por ejercicio, y uno como un robotcito los empieza a hacer sin conocer realmente el propósito o el porqué del ejercicio, en qué me ayuda ese ejercicio. Y uno también, por miedo a preguntarle al profesor, por ese miedo como a digamos, cuestionarlo, uno pierde esa oportunidad también de saber por qué, y eso realmente le ahorraría a uno muchas horas de trabajo el saber por qué debo hacer un ejercicio antes de siquiera leer la primera nota. Y volvemos exactamente lo mismo. Si uno pregunta, no tienen la respuesta y no te dan las herramientas para poderlo estudiar. O sea, sí, esa es lo que decíamos ahora, la autoritariedad. Pero la autoridad, el que tiene autoridad de verdad te va a contestar por qué. Maestro, volviendo un poquito al tema, tengo una pregunta. ¿Qué es ser un músico íntegro? Claro. Recuerda que un músico, cuando aborda una obra,
¿Te acuerdas? ¿Has oído mencionar alguna vez la famosa tripartición? Es decir, tú coges la partitura y la lees perfectamente y haces todo lo que la partitura dice. Ese es el primer nivel, ¿cierto? Y eso es lo que puede hacer seguramente una persona que está dedicada al instrumento, única y exclusivamente, y no tiene interés en nada más. Entonces él te toca todas las notas que están ahí. Pero toca una sonata de Vivaldi, como tocaría una cumbia o como tocaría una obra de Tchaikovsky o de Brahms, ¿cierto? Entonces, es decir, no tiene el segundo nivel, que es el nivel poético, es decir, el ser leal con las ideas del compositor o de la pieza que esté tocando. Puede ser una pieza sencilla, popular, en fin. Pero pues si yo nunca he oído cumbias, pues yo la cumbia no la va a hacer bien, ¿cierto? No va a sonar como debe ser. O si yo no conozco a Vivaldi, pues yo no sé, yo toco las notas, pero no me va a sonar a él. Y yo voy a tocar las notas de Vivaldi como toco las de Stravinsky. Entonces, el segundo nivel ya requiere las otras materias. Y el tercer nivel, ni hablar, porque entonces es el nivel creativo, el nivel el nivel estético, en donde tú muestras que puedes ser además artista con lo que estás haciendo. Es decir, que puedes dar tu propia idea de las cosas. Entonces, esa es la diferencia entre un simple instrumentista, ¿cierto? Un tocanotas, como dicen. Ese tocanotas es una cosa. Y el otro, que llega a los niveles poético y estético, ese es el músico completo. Maestro, hace un tiempo yo me vengo haciendo una pregunta y es sobre todo una crítica de nosotros los jóvenes. Yo creo que a casi nadie o a nadie obligan a estudiar música. Entonces, si nadie nos obliga y lo decidimos nosotros, ¿por qué no lo hacemos de la forma más seria o por qué no nos la tomamos más en serio? También es una muy buena pregunta, porque puede ser que ese muchacho joven que todavía no tiene pues ni la experiencia, ni los conocimientos, ni la madurez, entonces dice, yo quiero ser músico porque realmente él quiere hacer música. Él a lo mejor no está muy seguro de qué nivel de músico quiere ser, porque yo puedo querer llegar a ser músico porque voy a imitar a una figura popular, por ejemplo, que hace música. O puedo querer llegar a ser música porque conozco un gran artista de gran altura, que sí realmente toca pues con los tres niveles que decíamos ahora, un verdadero artista, no un artesano, o un solo instrumentista. Entonces, claro, depende mucho de la visión que él tenga, porque, digamos, si él tiene la visión de parecerse a alguna figura popular que conoce, y entonces llega a la universidad y se choca pues con ese ambiente en donde le están exigiendo un montón de cosas que él no entiende por qué, y que tampoco se las explica ni él pregunta. Entonces, claro, el pobre hombre va a estar con una confusión en la cabeza, porque dice, pues que para lo que yo quiero hacer, ¿por qué tengo que estudiar todo esto? ¿Cierto? Entonces, esa es la respuesta. Sencillamente llega con una idea a hacer algo que corresponde a otra idea completamente distinta, y entonces ahí está el problema de él. Porque él quiere ser músico a toda costa, sí, pero no tiene la imagen, la idea de lo que eso significa en un nivel universitario. Exacto. Yo también me podría aventurar a sacar una conjetura y es que, bueno, porque yo creo que en algún momento a todos nos pasó que, hombre, esta carrera ay, es más difícil de lo que yo esperaba, o sabía que era difícil, pero no sabía cuánto difícil es. Y algo que nos motivaba muchísimo a estudiar era referentes cercanos, amigos de semestres más adelante, compañeros de otras universidades, los mismos profesores, te motivan a aprender y a estudiar, ¿cierto? Con pasión.
pero todo en justa medida, porque también ocurre el grado, pues el caso contrario, que es que muchas veces los mismos profesores comparan en sus estudiantes y hablan de sus estudiantes en clase. Es decir, pero usted ¿por qué no es como Julanito? Usted tiene que estudiar más, mire que él ya está tocando esto y usted también está en el mismo semestre, usted debería tocar eso. Y eso antes de motivar, muchas veces si no se dice de la manera correcta, hace, lo que hace es desmotivar y uno termina cansándose muchas veces de la misma música. Entonces también hay que, bueno, yo aquí aprovecho y hago un llamado a ser empáticos y que la música no solo es un fin, sino que también es un medio de transformación humano. Y si uno no tiene empatía eh, y digamos esa y de saber leer otra vez a las personas, de saber decir las cosas, porque ser honesto sin tener tacto es simplemente crueldad. Así que, ¿cuántas personas no han abandonado la carrera? Conozco muchísimos casos de personas que han abandonado sus sueños, sus carreras, que tenían muchísimo potencial, porque se cansaron y se frustraron y dijeron, yo no quiero pertenecer a este gremio, hago la música, pero odio el gremio, y por eso simplemente renuncian. Eso es cierto, claro, tenemos que aceptarlo y es que uno no puede esperar que todos los estudiantes van a rendir de la misma manera en todos los aspectos, porque es que no son iguales. Es decir, una persona puede ser, volvamos a mencionar los famosos 3 niveles, una persona puede ser un poquito floja en un nivel, pero muy buena en otro. Una persona puede ser más creativa cuando toca, por ejemplo, cuando canta, que, por ejemplo, muy afín a los conocimientos históricos y acerca del compositor, etcétera, la época y el estilo y no sé qué. Otros son sumamente técnicos, sin que les falte pues de lo otro, pero son mucho más técnicos que otros. Pero es que esas proporciones no tienen que ser las mismas en todo el mundo. Entonces para empezar, yo no pondría, ¿cómo se llama? Esas comparaciones en los estudiantes. Estudie como estudia fulanito. Porque es que yo soy distinto, yo soy otro fulanito. Entonces, mis posibilidades, mis talentos, mis mejores condiciones están para ser un poquito más de A y más y menos de B y algo de C, o el otro es de más de C y el otro más de B. Eso tiene que ser así. Uno tiene que entender eso como profesor. Yo siento que también en la música, cuando se trata de interpretar algún instrumento o cantar o algo así, también pienso que cada músico es como es de persona, es decir, todos como seres humanos somos diferentes y al hacer música hacemos música muy diferente. Y afortunadamente pues en las artes es algo que se da y que está bien darse, que la individualidad, esa cosa que te hace diferente, va a poder aportar muchísimo a lo que es el arte o la cultura o cualquier cosa. Yo creo que nosotros como músicos debemos dejar ese vicio de compararnos porque uno como músico es su peor maestro, uno se tira muy, muy feo. Y yo pienso que tenemos que dejar de compararnos, pero eso sí, ser muy juiciosos y muy autocríticos y seguir mejorando, siempre buscar la mejor versión de uno, no querer sonar como el otro, y eso yo creo que llegar a ese punto es algo maravilloso en la vida. Una conclusión que me dio alguna vez un maestro cuando yo estudiaba clarinete era, todos los instrumentistas tocan prácticamente las mismas obras, es decir, las obras ya están escritas y tienen tradicionalmente una manera de tocarse. ¿Cuál va a ser la diferencia entre usted y su compañerito? La forma de tocar, pues ese es uno de los aspectos. Pero si ustedes estudiaron la misma cosa y se graduaron de la misma universidad y tienen el mismo título, la única diferencia entre usted y su competencia es lo que usted tenga en la cabeza y cómo lo utilice. Maestro, antes de pasar a las preguntas que nos han enviado, le queríamos hacer una pregunta respecto a la armonía,
porque parece que la armonía fuera como las matemáticas en la ingeniería o alguno de los cálculos, se vuelve como el colador de la carrera. Entonces, ¿usted por qué cree que los estudiantes le tememos tanto a esa materia en particular? Bueno, sí, pero está muy buena la comparación que tú haces con las matemáticas, ¿cierto? Con el álgebra, con el cálculo, con respecto a la ingeniería civil, pero pues cualquier ingeniería, y a la economía, y a muchas más eh, carreras. ¿Qué es la armonía? Es la explicación más científica, digamos así, más científicamente basada que tenemos para entender el fenómeno de la música, que inclusive parte de la misma idea aquella de los armónicos, de la idea pitagórica de los armónicos, y entonces por qué los acordes, por qué los acordes se comportan de cierta manera. Bueno, pero también la armonía, si yo la tomo solamente por ese lado, pues termino haciendo una armonía que es solamente como de conceptos, pero no de aplicación práctica. Entonces, la armonía debe poderte dar las explicaciones en función histórica. Es decir, yo te estoy enseñando en este momento la armonía del siglo XVII. Yo diría que más o menos la armonía 1, 2, 3 y 4 es como eso. La armonía del siglo XVII, armonía del siglo XVIII, del siglo XIX y de la última parte del XIX y comienzos del XX, y luego una cosa que sea como ver los nuevos lenguajes musicales. Entonces, eso sería una armonía entendida bien, de tal manera que tú, desde lo científico, básico, físico de la música, aprendas cómo eso se aplica en el repertorio. Y hay una cosa muy importante que hay que entender en armonía y que a veces yo sé que hay profesores que no lo explican bien. Una es el hecho de que la teoría armónica se basa primero en el repertorio, no es al revés. En eso somos al revés de las ciencias, porque la parte de aplicación de las ciencias es después de la teoría pura. En cambio aquí la teorización es con base en el repertorio y por tanto hay verdades o normas o reglas de la armonía que no son cuantitativamente iguales, es decir, hay cosas que se aplican en un 90%, hay cosas que se aplican en un 98% y hay cosas que son ciertas hasta un 70% o 60%. Y eso es muy importante tenerlo en claro. Y un profesor debe tener eso en claro y enseñarlo muy bien. De manera que la armonía es como la materia en donde los fundamentos físicos del sonido están más claros para darle una base a todo el resto de la carrera musical. Maestro, una de las preguntas que nos llega es, ¿por qué hoy en día seguimos estudiando la armonía de 1700? ¿Y por qué se evitan las quintas paralelas? Qué buena pregunta también, porque es que ahí está no solamente el basamento físico de la música con los armónicos, sino también, como decía ahora, el repertorio en la historia. Entonces, ¿cuál fue el primer intento que hicieron cuando inventaron más voces? No utilizar una voz, sino dos, tres, más voces. La plurifonía, ¿cómo surgió? Lo primero que hicieron fue hacer la misma melodía una quinta más arriba, ¿cierto? Pam, 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 pam. Entonces, una quinta más arriba, una voz cantaba la misma melodía, o sea, el órgano paralelum, ¿no? Ese sonido de quintas paralelas es lo primero que la música hace. Entonces, no, primera cosa, profesor, no diga que es que las quintas paralelas suenan mal. No, señor. Y menos las octavas paralelas, que suenan buenísimo. Porque las octavas paralelas es como oír los chelos y los bajos en una orquesta tocando una obra clásica en donde tocan la misma cosa. Entonces, si eso yo era feo, pues no podría estar ahí.
Entonces hay que dar una explicación. ¿Por qué tocan octavas paralelas los chelos y los bajos en la orquesta? Hombre, porque eso no se supone que sean dos voces, sino una sola. Entonces, si usted hace octavas paralelas en un trabajo de armonía, está perdiendo la oportunidad de hacer una voz distinta. Eso es todo lo que está pasando. Y si hace quintas paralelas, entonces en el Ars Nova dijeron, oiga, no nos parezcamos a eso, y para no parecernos a eso, pues no vamos a utilizar quintas y cuartas paralelas, porque entonces nos vamos a parecer a eso que estamos diciendo que nos suena viejo, ¿cierto? Y después llegan al siglo XIX y entonces algunos compositores como los impresionistas empiezan a hacer quintas paralelas, porque eso ya en ese contexto en donde ellos están ya tiene un sonido muy distinto y es una aportación nueva. Entonces, todas esas normas son relativas y uno tiene que enseñarlas así, de manera que las quintas paralelas no las haga cuando usted está en un estilo en donde ese no es el lenguaje, ¿cierto? Pero eso tiene que estar claro. Y además hay quintas paralelas que suenan muy bien, aún en la música clásica. Y entonces yo veo ejemplos de Händel, de Beethoven, en donde él utilizó quintas paralelas. Que, como le dijo alguna vez, alguna persona le dijo, es que usted tiene unas quintas paralelas, y usted sí las oyó, o fue que las vio escritas. ¿Cierto? Es decir, a usted le sonó mal. Ese es el problema. Es decir, el problema siempre debe ser que yo pueda defender mi teoría con respecto al repertorio. Y no decir, no, es que Beethoven era Beethoven, entonces él lo podía usar. No, señor, esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. O Bach, porque Bach duplicaba esto si no se puede. Claro, claro. Entonces uno tiene que tener la respuesta correcta, tiene que conocer el repertorio y tiene que saber las razones históricas de cada cosa. Otra pregunta que nos hacen es, ¿por qué el nivel técnico e interpretativo de muchos egresados hoy en día es tan alejado a los estándares del mundo real? Del mundo real, ¿será que se refieren al mundo actual, digamos, a lo que es la música? O el exterior, yo creo que se refieren más como al exterior. Bueno, eso es de lógica, y más con el mundo artístico, en donde las prácticas no son las mismas en todas partes, ¿cierto? Ahora, hay cosas que son ventajas y desventajas, y hay cosas que son simplemente diferentes. Entonces, si se trata de esto último, de que son diferentes, pues porque estamos en sitios distintos, culturas distintas, etc., bueno, pues esa es la respuesta. Ahora, si es porque estamos en desventaja con respecto a gente que lo hace mejor que nosotros, ahí sí tendremos que preguntarnos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos está faltando? O cuáles son los estándares también. Claro, digamos, yo para que estudio tanta técnica violinística y pianística, si cuando yo tengo 20 años me va a salir un coreanito, pues, o un chino, un japonesito, que tocan más que yo técnicamente y tienen 6 años, ¿cierto? Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿yo para qué estudio todo eso? Bueno, hay una cuestión por mirando la sola técnica, sin mirar si es que el chinito sí es buen intérprete y demás, y interpreta bien las obras, no solamente toca notas, ¿cierto? Sino además le suena como debe ser. Pero los orientales generalmente tienen una tendencia a la disciplina muy fuerte, entonces el muchachito a lo mejor estudió esa pieza durante quién sabe cuánto tiempo, lo han tenido casi esclavizado, dándole al teclado, entonces pues sí, claro, la domina. Ahora, ¿cuántas piezas toca? Esa es otra pregunta, ¿no? Porque puede ser que esté especializado en 3 piezas o en 4. De manera que esas preguntas son bastante relativas, digamos, ¿no? Y la última pregunta que tenemos, que nos hacen, es el relacionar la teoría con la práctica en los conservatorios. Creo que no hay claridad sobre eso, dice nuestro oyente. Bueno, ¿se acuerdan de que ahora dijimos que el taller del maestro tenía la ventaja por allá en la forma vieja de hacer las cosas,
de que yo siempre practicaba como siempre con el mismo maestro, él me enseñaba todas las materias, digamos, a todos los aspectos, y entonces yo siempre estaba acostumbrado a reunir todos los aspectos. La desventaja de los conservatorios y universidades y todo es que las materias están separadas y entonces a veces es más difícil juntar unos elementos con otros, y entonces sí, esa es una desventaja, pero le ocurre a todas las demás áreas del conocimiento, ¿cierto? Tú ves un montón de materias y reunirlas en una práctica común no es fácil, pero se puede lograr poco a poco, ¿cierto? Entonces en la música ocurre exactamente lo mismo, y es que hay cosas de la práctica musical que me cuesta trabajo relacionarlas, por ejemplo, con las materias teóricas. Eso también va a depender mucho de los profesores. Por ejemplo, el profesor de armonía o de contrapunto o de lo que sea, debe dar ejemplos musicales, debe mostrar cómo eso se aplica en la música. Es decir, yo no me explico un profesor de armonía o de contrapunto que no se siente al piano, pues. Es decir, eso es muy complicado, porque entonces no se trata de armonigramas, sino de armonía. Y la armonía es una cosa que suena. Más aún, yo lo escribo porque suena, ¿cierto? De manera que el profesor de materias teóricas debe mostrar en la práctica cómo se aplica eso. Y el profesor de instrumento, por ejemplo, debe saber suficientemente de las materias teóricas como para que pueda involucrar eso en lo que él está haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, un profesor de un instrumento que no tenga idea de historia, o de estética, o de armonía y contrapunto, o lo que sea, pues le va a quedar muy difícil darle, por ejemplo, un buen consejo cuando el muchacho está con el correpetidor haciendo una sonata, y entonces en la práctica no funciona por algo, porque algo está fallando, ¿cierto? O él simplemente no se da cuenta porque le faltan conocimientos. Así que sí, unir la práctica con la teoría no es fácil, y más con ese modelo pues universitario y de currículum con materias separadas, pero todos los profesores deben ser un poquito menos super especialistas y más metidos en todo el programa, digamos. Yo quiero agregar aquí algo específicamente como cantante. A nosotros pues muchas veces nos dicen como no, pues es que usted es cantante, usted no necesita armonía. Y yo me pongo a pensar, ¡jue madre! O sea, si yo no tengo armonía, ¿cómo voy a ser capaz de entender qué estoy haciendo? Pues, o sea, lamentablemente es algo que profesores dicen, como usted como cantante deje la armonía, pero al mismo tiempo es, oye, si yo soy la que estoy produciendo ese sonido y yo no soy capaz de identificar el pianista o la orquesta que me está dando, ¿yo cómo voy a afinar con ese pianista o con esa orquesta? ¿Yo cómo voy a entender qué estoy haciendo? Es como, es básico, ¿cierto? Eso es algo que a mí me preocupa un poco, como eso, y ahora entiendo por qué dicen el chiste, ay, es que es cantante, no músico. Y no es como, no, venga, es que eso es importante. Nosotros mismos tenemos que tomarnos el tiempo, ser estudiosos y darle de verdad la importancia a esto. O sea, si yo quiero hacer una ópera y yo soy parte del coro de esta ópera, si yo no entiendo de armonía, ¿cómo sé qué nota voy a dar en ese coro de la ópera? ¿Cómo voy a afinar yo ese acorde si yo no sé de armonía? Es como una pequeña reflexión para nosotras. Sí, y esto no solo se reduce al mundo de los cantantes, es creo que para cualquier músico de cualquier instrumento, de cualquier género, tampoco se reduce al mundo clásico. Yo creo que para hacer música es necesario tener por lo menos un poco de noción de qué se está haciendo a la hora de ejecutar música, qué ocurre en el sonido, más allá del movimiento de los dedos o de lo que hace la voz. Que no es solo técnica, es interpretación también.
Es como si yo me aprendo una canción en inglés. Yo no hablo nada de inglés, la aprendo a imitar correctamente, pero no entiendo nada. Esa es una maravillosa comparación. Es como si a mí me enseñan a pronunciar, ¿cierto? El alemán. Entonces yo cojo el texto alemán y leo, pero el que sepa alemán se va a dar cuenta de que yo no hablo ese idioma porque estoy pronunciando sin la entonación de ese idioma, sin entender qué estoy diciendo. Así diga cada letra muy bien dicha. Esa es muy buena comparación esa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos de nuevo en Diálogos Musicales. Los invitamos a que nos sigan en Instagram como @diálogosmusicales porque ahí publicamos la información sobre los próximos episodios. Y en nuestro canal de YouTube también como Diálogos Musicales. Nos encontraremos de nuevo en un próximo episodio y hasta pronto. Diálogos. Diálogos musicales con Gustavo Yepes.